Bueno, hablábamos esta semana del Supermartes, lo que fue la actividad legislativa a nivel nacional, tanto en diputados como en senadores, con dos temas que dividían las aguas en la República Argentina y dos temas puntuales, centrales. Uno, la ley de movilidad jubilatoria, que fue tratado por diputados, y después en el Senado las miradas estaban puestas con lo que ya es ley, la interrupción del embarazo. Ha sido un año sin dudas intenso, no solamente por la pandemia, sino por adaptarse y poder llevar adelante este año legislativo. Por eso le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros, que es la diputada nacional Patricia Mounier. Con ella vamos a charlar de lo que ha sido este año. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, muchísimas gracias. No, gracias a vos por este tiempo. Decíamos, ha sido una semana de la cual se ha hablado sin dudas del Supermartes, con dos temas que han sido intensos, pero esto sin dudas es lo que ha marcado un año que ha sido completamente intenso para la actividad legislativa. Sí, en realidad sí, y incluso en el marco de la pandemia fue un año profundamente más intenso que los años anteriores, digamos, ¿no? Porque hubo mucho trabajo en comisiones y mucho trabajo en sesiones, más allá de haber conformado un protocolo para poder sesionar en forma virtual. Ahora lo estamos haciendo con las dos modalidades, en forma presencial y en forma virtual, para aquellos legisladores con riesgo, de grupo de riesgo, que no pueden trasladarse a Buenos Aires. Y efectivamente hemos tratado una serie de leyes importantes. El martes fue un final de año importante en ambas cámaras, digamos, ¿no? Porque haber tratado la movilidad jubilatoria, que implicó un trabajo de todo el año. Hubo 17 reuniones de comisiones con expertos, especialistas, dirigentes gremiales, empresarios, para hablar de el proyecto de movilidad jubilatoria. Y bueno, en el Senado todos esperábamos lo que finalmente se dio, que es que se vote afirmativamente el proyecto de interrupción del embarazo y el proyecto de los 1000 días, que acompaña también al otro proyecto y que son importantes ambos, digamos, ¿no? Patricia, decías, fue un año intenso donde hubo mucho trabajo de comisión, donde se trataron temas coyunturales en la República Argentina. Haciendo un balance, ¿cuál es el que ha quedado tal vez como prioridad para el inicio del próximo año? Bueno, nosotros estamos en enero, vamos a tener sesiones extraordinarias y vamos a empezar a trabajar los temas que proponga el Poder Ejecutivo. Para el año que viene seguramente va a haber un debate profundo respecto de lo que tenga que ver con la reforma judicial. Seguramente se va a empezar a debatir modificaciones a la Ley de Educación Superior y algunas cuestiones que quedaron pendientes de este año. De este año nos quedó pendiente, con dictamen favorable, el proyecto de financiamiento del sistema científico, nunca más importante que en estos momentos, porque justamente el sistema científico de nuestro país demostró que está a la altura de las circunstancias, pero bueno, hay que ponerle fondos a ese sistema. Nosotros tenemos dictamen favorable de la comisión, pero no se trató todavía en sesión, así que esperemos que se pueda hacer en estos meses de enero y de febrero. Y después quedarán todas las cuestiones que fueron quedando de alguna manera relegadas por la pandemia. El Congreso priorizó el tratamiento de proyectos referidos a la pandemia especialmente. Empezamos modificando la Ley de Educación Nacional para que sea válida la educación a distancia, dictaminamos y aprobamos el proyecto de teletrabajo, porque todos los trabajadores están de alguna manera, muchos de ellos teletrabajando en este contexto de pandemia, aprobamos el presupuesto, el proyecto de apoyo de las grandes fortunas, el Fondo Solidario de las Grandes Fortunas, que implica que los que más tienen aporten para los que menos tienen en este contexto que es tan necesario, y que no solamente se necesitan insumos médicos para solventar la pandemia, sino además muchos subsidios que tienen que ver con el sostenimiento de las pymes, de los salarios de los trabajadores, de las asignaciones familiares. Así que bueno, nos queda un trabajo intenso para el año próximo, claro, teniendo en cuenta que tenemos que
digamos, intentar de alguna manera volver a una supuesta normalidad que no creo que sea tal, pero bueno, hay mucha preocupación por la vuelta a las escuelas, cómo va a seguir el proceso educativo, bueno, hay muchas cuestiones. Para eso también hemos votado leyes que tienen que ver con la recuperación de las trayectorias educativas, y bueno, y seguiremos avanzando en función de lo que se vaya necesitando. Claro. ¿También aspiran el año que viene, Patricia, a debatir, a charlar el proyecto federal de cuidados? Obviamente, ese va a ser el gran tema del 2021, porque ya se conformó una comisión y ya tenemos incluso algunos antecedentes. La ley de teletrabajo que votamos este año por primera vez incorporó en una normativa laboral el reconocimiento de las tareas de cuidado. Y todos sabemos que recaen principalmente en las mujeres. Se empezó a debatir un proyecto coordinado, la comisión coordinada por el Ministerio de las Mujeres, donde participan todas las organizaciones sociales. La idea es que haya un proyecto y que llegue a diputados, obviamente, lo antes posible. Ahí seguramente debatiremos y también tendremos el aporte de especialistas, de expertos, de organizaciones. Todos tienen algo para decir. Eso fue, creo, personalmente, de las cuestiones más interesantes del trabajo de las comisiones. Escuchar a los expertos, porque los legisladores no sabemos puntillosamente cada uno de los temas. Y es importante escuchar todas las voces. No solamente se escucharon todas las voces cuando debatimos la interrupción voluntaria del embarazo. De todos los temas siempre se convoca a distintos especialistas e involucrados en el tema para escuchar distintas posturas, distintas voces y en función de eso poder dictaminar. El tema cuidados fue el gran tema de debate de este año 2020 en el contexto de la pandemia. Bueno, es necesaria una ley que articule las acciones del Estado Nacional, de los estados provinciales y del sector privado, y que fundamentalmente proteja a trabajadores y trabajadoras y fundamentalmente dentro de ese contexto tenga en cuenta lo que es el trabajo de las mujeres. Patricia, en lo personal, ¿cómo ha sido tu año, ¿no? Allí en la Cámara de Diputados, atravesado por la pandemia, en esta nueva función? Bueno, yo comencemos el 1 de marzo las funciones, no alcancé a asumir y ya comenzó el contexto de pandemia y tuvimos que adaptarnos a una situación que implicaba estar lejos del Congreso, sesionar virtualmente. Lo que más me ha preocupado durante todo este tiempo es la imposibilidad de estar en el territorio, es decir, de poder recorrer la provincia, de poder estar con los santafesinos y las santafesinas teniendo en cuenta las necesidades y ver qué es lo que hay que llevar al Congreso en función de eso. Lamentablemente nos hemos tenido que distanciar, aislar, cada uno cuidarse, cuidarnos, nosotros, la familia y demás, y no hemos podido hacer eso. Ojalá lo podamos hacer el año que viene, porque estar en contacto con la gente es la prioridad que debemos tener los legisladores y legisladoras. Hicimos un montón de actividades y encuentros virtuales. Incluso digamos, lo positivo de la virtualidad que tuvo este año fue poder hacer actividades federales, digamos, ¿no? Pudimos encontrarnos con compañeros y compañeros de todo el país, que pudimos debatir una serie de temas, pero bueno, la presencialidad es otra cosa, e ir al lugar para ver las necesidades que tienen los santafesinos y las santafesinas, me parece que es la tarea principal de los legisladores. Ojalá podamos hacerlo con más habitualidad a partir del año que viene, a partir de mañana. Patricia, muchísimas gracias por este tiempo, agradecerte, desearte un excelente cierre de año y un mejor 2021. A ustedes muchísimas gracias por el acompañamiento, que tengamos todos un mejor año, estoy segura que así será. Hasta pronto. Nosotros seguimos